acta de la sesión 77ª se da por aprobada y el acta de la sesión 78ª queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario, la señora secretaria, dará lectura a la cuenta. Hablará usted. Muy bien. Señor presidente, se ha recibido de parte de la Secretaría los siguientes documentos. Primero, un oficio del secretario general de la Cámara de Diputados, por medio del cual remite un proyecto de acuerdo iniciado en mensaje en primer trámite constitucional y con urgencia calificada de suma, que aprueba el 64º protocolo adicional al acuerdo de complementación económica número 35, celebrado entre los gobiernos de los Estados partes del Mercosur y el Gobierno de la República de Chile en Montevideo el 12 de diciembre de 2018, que contiene el Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Chile y la República Federativa de Brasil, suscrito en Santiago el 21 de noviembre de 2018. Y en segundo lugar, presidente, un oficio del presidente de la República, mediante el cual se presente la urgencia suma para el despacho del referido proyecto. Es todo, presidente. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Sí? ¿Sobre la cuenta? ¿No? Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Diputada Sepúlveda. Muchas gracias, presidente. Mire, yo no sé si habrá llegado el correo electrónico, pero me escribieron los profesionales de los Prodesal para ver que ellos querían estar presentes también en lo que tiene que ver con la modernización institucional de este nuevo ministerio. Yo creo que a la mayoría de ustedes le deben haber escrito. Entonces la idea era también poder incorporar lo que ellos piensan, pero también lo que tiene que ver con su propia estructura, que es lo que la han planteado siempre. Entonces, para tenerlo en cuenta cuando podamos revisar el nuevo proyecto, presidente. Sí, bueno, a mí también me llegó esa carta, que efectivamente ellos solicitan ser partícipes del debate y en el tema del nuevo Ministerio de Agricultura y Alimentos, el proyecto tiene suma urgencia, por lo tanto, la próxima semana tiene que ser votado en esta comisión para pasar a sala, de manera que quería solicitar la posibilidad de sesionar el día lunes para recibir a invitados y el día martes aquí en la comisión votarlo hasta su total despacho, porque estamos con la suma urgencia. Tenemos... Pero lo vamos a discutir cuando vuelva el ministro, porque sí. La verdad es que tenemos... Diputado José Pérez, tiene la palabra. A mis colegas diputados, diputadas, al personal administrativo de la Cámara, a los invitados especiales y consultar si hay respuesta o no de parte del señor ministro de Agricultura. La semana pasada se envió un oficio solicitando cuándo se va a entregar forraje en Alto Biobío y ojalá sea esto antes de las nevazones. Entonces las respuestas deben ser un poco más ágiles, más rápidas, que la gente está preguntando y a la gente hay que decirle qué es lo que va a pasar. Todos los años se entrega forraje porque es una comuna pobrísima, donde el invierno también es muy duro, hemos tenido fuertes lluvias, usted lo sabe, estimado presidente, y van a venir las nevazones y el costo de distribuir ese forraje va a ser altísimo. Entonces pedirle al señor ministro de Agricultura que nos informe acerca de esto, ¿no es cierto?, qué se va a hacer y cuándo se va a hacer. Muchas gracias. Formalmente, pero el ministro estará aquí en una media hora más para ver el segundo punto de la tabla y ahí podremos reiterar nuestra solicitud, señor diputado. La palabra sobre puntos varios. En conformidad con lo acordado por los comités parlamentarios, en primer lugar se analizará el proyecto de acuerdo por el que aprueba el 64º protocolo adicional al acuerdo de complementación económica número 35, celebrada entre los gobiernos de los Estados partes del Mercosur y el gobierno de la República de Chile en Montevideo el 12 de diciembre de 2018, que contiene el Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Chile y la República Federativa de Brasil, suscrito en Santiago de Chile el 21 de noviembre de 2018. El proyecto de acuerdo se encuentra en primer trámite constitucional y primero reglamentario y debe ser despachado en esta sesión,
por cuanto será visto por la sala en la sesión de mañana miércoles. Al efecto asistirán en forma presencial el señor subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Rodrigo Yáñez, bienvenido, acompañado de don Felipe López Andía, jefe del Departamento de Tratados de Asociación Transpacífico de la Dirección General de Relaciones Económicas de la Cancillería, y participarán por vía telemática don Gastón Fernández, jefe del Departamento Regulatorio, y la señora Andrea Cerda, jefa del Departamento de Acceso a Mercados, y el director del Servicio Agrícola y Ganadero, don Horacio Borges. Para iniciar la discusión de este proyecto, este acuerdo, le ofrezco la palabra al señor subsecretario, don Rodrigo Yáñez. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Tengo una presentación que quisiera poder proyectar a los miembros de esta honorable comisión e iniciar principalmente de los tres temas que en esta presentación vamos a abordar. En primer lugar, ¿de qué se trata Brasil cuando se trata del comercio exterior? La historia económica, muy brevemente, los principales hitos entre ambos países y también los capítulos que este acuerdo incorpora. Hay que recordar que este es un acuerdo que no tiene carácter arancelario, no es un acuerdo en materia de bienes, pero sí sobre ciertas disciplinas que lo que buscan es otorgar más herramientas a certezas por parte de nuestro comercio exterior en ámbitos que vamos a abordar más adelante, por ejemplo, sanitarios, fitosanitarios o regulatorios. Y por lo tanto hay que recordar que la apertura arancelaria con este país se produjo ya en virtud del acuerdo con el Mercosur, que se suscribiera el año 96, ya se alcanzó el 100% de liberalización arancelaria, con excepción del trigo, las harinas de trigo y el azúcar, que están sujetos al sistema de bandas de precio. Y también cuando hablamos de este acuerdo es importante poder explicar la importancia que tiene Brasil. Hoy este es un país que constituye la 9ª economía del mundo, genera por sí solo el 16% de las importaciones de la región y también es el segundo mayor importador de la región, solamente superado por México. Para nosotros es un socio importante, el 32% de nuestras exportaciones a Latinoamérica van a Brasil y evidentemente que en el ámbito también de las pequeñas y medianas empresas o del ámbito de servicios, la región es el mercado de destino principal de ellas y por lo tanto este acuerdo incorpora una serie de otras disciplinas que no existen en el marco del Mercosur y que también son importantes para hacer crecer lo que es el comercio con la región. En los últimos 60 años los envíos a América Latina se multiplicaron a razón de 262 veces y por lo tanto en el caso de Brasil el que se haya multiplicado en 520 veces destaca en relación con el resto de América Latina. Como les decía, el consumidor brasilero es además importante y atractivo para el exportador chileno, tanto en el ámbito de la economía tradicional como digital. Brasil ocupa el 4º lugar en el consumo de alimentos saludables en el ranking mundial y mueve $23.000 millones al año. Y también hay un incremento claro del consumo de alimentos orgánicos, especialmente en el ámbito de las frutas, las hortalizas, lácteos y otros productos de origen animal con mayor valor agregado y que justamente ahora también se está acordando con la entidad sanitaria respectiva en el ámbito de los productos orgánicos. En la lámina siguiente, solamente mostrar los hitos de lo que significa, ya lo mencioné, el ACE número 35 con el Mercosur, es el que, abordando principalmente el comercio de bienes, genera la apertura arancelaria con los países del Mercosur. Sin embargo, esa apertura no fue acompañada de una serie de otras disciplinas que se han ido poniendo a tono o al día con distintos acuerdos, como ya lo son el acuerdo con Uruguay, con Argentina y en este caso con Brasil. Brasil es además un miembro que por su carácter federal tiene una complejidad regulatoria importante y en el ámbito de obstáculos al comercio, este acuerdo otorga una serie de garantías y de herramientas que vamos a abordar más adelante. Hoy estamos hablando
que estamos discutiendo un acuerdo que se firmó el año 2018 y que genera, o que más bien se viene a insertar en un intercambio comercial que al año pasado alcanzó los 8.800 millones de dólares. Este es un intercambio que ha crecido a razón de un 5.8 en los años y que se ha expandido a razón de un 4.7% promedio anual. Cuando uno ve la evolución en el tiempo en esta gráfica de la lámina siguiente, uno puede ver que expresada en el fondo en ese gráfico ese crecimiento anual de 8.5 y que es superior al crecimiento promedio de las exportaciones de Chile al mundo en general. Reitero que en el caso del Mercosur es nuestro principal destino, pasando un 53% del total en el año 96 a un 72% del total exportado al Mercosur en el 2019 con 3.160 millones de dólares, que además se componen en cerca de 2.000 de bienes no cobre. Los productos industriales y mineros componen el gran porcentaje, pero hay cerca de 2.000 millones de dólares de exportaciones no cobre. La siguiente, podemos ver lo que eso significa en términos de diversificación, de número de empresas y de productos exportados a Brasil en estos años, alcanzando 1.174 empresas que exportan 1.144 distintos productos. En la evolución regional, en la lámina siguiente, nos observa bien, lamentablemente, la diferencia de los gráficos, pero se puede ver entre el 2003 al 2019 cómo las distintas regiones del país tienen oferta exportable de interés para el mercado brasilero y cómo se ha ido expandiendo en el último tiempo. Para 9 de estas 16 regiones, Brasil representa una proporción importante de sus exportaciones y el 35% de Magallanes, por ejemplo, en sus exportaciones tuvo como destino Brasil, o también la región de Aysén con un porcentaje similar. Respecto a las exportaciones del Mercosur por sector, ya lo mencionaba, la industria representa un 55% con Brasil llevándose 1.250 de ese total. Con minería, en el caso de Brasil, los cátodos de cobre son una de las exportaciones principales del país. Y en el caso del sector industrial, quiero destacar también la exportación de alimentos procesados. Muchos de ellos con insumos provenientes de la agricultura, como los aceites de oliva, las conservas de frutas, entre otros, que representan un 98% del total de estos envíos al Mercosur. En el caso del sector silvoagropecuario, estos representan un 70% del total de esos envíos. A continuación están la evolución de las exportaciones agropecuarias a Brasil, que han crecido a razón de un 5% anual, y en la gráfica también cómo estos envíos se empiezan a acelerar desde el año 2004 y 2006, cuando en el marco del AC35 se alcanza un nivel de desgravación arancelaria para 6.700 productos chilenos con arancel cero, muchos considerados sensibles por Brasil, como aceitunas, frutillas, cerezas, frambuesas, naranjas, ciruelas y ajos. Otro hito importante también fue el año 2011, cuando los productos que tenían un calendario de desgravación de 15 años alcanzaron ese plazo y por lo tanto un 0% de arancel. Y entre ellos destacan diversos envíos agroindustriales como pasas, manzanas, peras y vino embotellado, que son productos emblemáticos de nuestra oferta exportable. El año anterior se exportaron cerca de 150 millones de dólares de vino y por lo tanto para los sectores o las regiones vitivinícolas este es un acuerdo tremendamente importante, sin mencionar el de las exportaciones de salmón, que alcanzaron también sobre 600 millones de dólares el año pasado y que constituye uno de los principales mercados de ese sector. Por lo tanto, el arancel general de Mercosur, que se ubica en un rango de un 0 a un 20%, en el caso de nuestras exportaciones, la fruta fresca está gravada con un 10%, en el caso de los productos agroindustriales y alimentos procesados el rango es de un 14 a 18% y en el caso de los vinos los aranceles alcanzan un 20%. A consecuencia del AC35 y su calendario de desgravación, todos estos productos hoy día alcanzan un arancel de 0%. En la siguiente lámina
si podemos ver las distintas exportaciones de alimentos, podemos ver que de ese 32% del total, ya lo destacaba salmón y trucha, sobre 600 millones de dólares, el vino con 150 millones de dólares y una serie de otros cultivos que alcanzan cerca de 300 millones de dólares a propósito de aceite de oliva, nueces, manzanas frescas, almendras, kiwis frescos, cerezas frescas, uvas frescas y ciruelas frescas con otros montos menores del año. ¿Estos pagan arancel? No, hoy día no pagan arancel, ninguno. Cero. Cero. El vino, Cero. La siguiente, es que falta una de importaciones también, porque quería, en la versión que se supone que le mandaron, hay una lámina de importaciones. ¿Está ahí? Ah, ya está más adelante entonces. Probablemente está más adelante. Sí, bueno, ahí solamente para mostrarle el desafío, Brasil, ahí están los montos que exporta en el ámbito de pasas, cebollas, papas, aceite de oliva y aceitunas en conserva desde el mundo, y nuestra participación que es bastante inferior, lo que importa desde el mundo. Eso significa que tenemos un potencial de crecimiento en ese 100% y que este acuerdo viene a facilitar o a entregar herramientas adicionales para poder crecer en ese ámbito. La siguiente, ahí está. Ahí está el ámbito de las importaciones silvoagropecuarias. Quiero destacar que el principal producto importado de Brasil es el bovino, las carnes. Brasil representa cerca de un 60% del total importado desde el mundo, y en segundo lugar están el caso de las carnes de ave y las carnes de cerdo. Después pasamos ya a montos menores, donde en el caso de los cereales alcanza cerca de un 2% del total que Chile importa. Y en el caso de los lácteos también, es un 2% en el caso de los lácteos, y en el caso de los cereales es menos, es cerca de un 0.8%. Por lo tanto, claramente en el ámbito de las carnes, y por eso es tan importante que esté el director del SAC, aquí hubo una negociación en el ámbito del capítulo de medidas fito y zoosanitarias, en el ámbito del MCF, de una serie de resguardos que negociamos personalmente con el director Borges a propósito de la negociación y las garantías en el ámbito de la inocuidad, de los ámbitos sanitarios y también del eventual reconocimiento de medidas sanitarias que tienen que cumplir con una serie de requisitos impuestos por el SAC y que por lo tanto no son automáticos, pero que más adelante podemos abordar. La siguiente lámina, la siguiente. Aquí a la izquierda se puede ver lo que hoy día existe en el ámbito de la C35. Liberalización de bienes y ciertas disciplinas o capítulos relacionados con el comercio en bienes como los regímenes de origen, medidas sanitarias, fitosanitarias y OTC, y un comité de pymes. ¿Cuál es la diferencia, al igual que en los otros acuerdos? Que esto, en el caso de existir un problema con Brasil, tenemos que recurrir y activar los mecanismos del Mercosur con los 4 países en la mesa. Hoy, gracias a este acuerdo, podríamos tener la posibilidad de generar como está establecido en el acuerdo, un comité bilateral en el ámbito de las medidas sanitarias y fitosanitarias y sus reglamentaciones en el ámbito de los obstáculos técnicos al comercio y de las medidas sanitarias y fitosanitarias. Y quiero poner un ejemplo. Hace algún tiempo, algunos meses, se discutió, se abordó la incorporación del agua en el vino en el caso de Brasil. Eso que en contravención a las prácticas vitivinícolas generalmente aceptadas del mundo, de la Organización Mundial del Vino. Eso constituía, en nuestra opinión, un obstáculo técnico al comercio. Esto Brasil lo publicó en la OMC. Los distintos miembros, incluido Chile, hicimos observaciones, pero no tuvimos la posibilidad de bilateralmente activar un mecanismo para abordar esa barrera, obstáculo técnico al comercio. Felizmente, Brasil finalmente no persistió en la medida, pero de haber persistido se habría cerrado un mercado tremendamente importante para los vinos que, como lo decía, el año pasado alcanzó 150 millones de dólares. Entonces allí hay un ejemplo de un obstáculo técnico al comercio que este acuerdo habría facilitado también adicionalmente por poder contar un mecanismo bilateral que hoy no tenemos. No, sí. Lo que pasa es que se permite el uso técnico del agua en el vino y eso es algo que está aceptado por la Organización Mundial del Vino.
Y por lo tanto, Chile, si bien ha ido regulando ese aspecto y tiene una regulación mucho más estricta que otros países, la prohibición total de incorporar el agua en el vino, sobre todo para ciertas variedades, es algo que en nuestra mirada constituía claramente un obstáculo técnico al comercio y que hubiese afectado importantemente a este sector. Por lo tanto, lo que está a la derecha son los nuevos capítulos que se incorporan en el ámbito de los servicios. Se incorpora un capítulo en materia de comercio transfronterizo de servicios que les decía, esto es muy importante para las pequeñas y medianas empresas que tienen a la región como su principal mercado. Lo mismo el establecimiento de un comité específico para facilitar que las pymes aprovechen los beneficios de este acuerdo. Un capítulo medioambiental, ya lo decía, comités bilaterales en el ámbito sanitario, fitosanitario y de obstáculos técnicos, un capítulo de género y el comercio, un capítulo de comercio electrónico y también un capítulo de facilitación de comercio, como ya lo decía, para efectos también de esta comisión, importantemente resguardando las atribuciones regulatorias en el ámbito sanitario. Hay dos capítulos que son especialmente pertinentes para la discusión de esta comisión, que son el de facilitación de comercio, a continuación en la siguiente lámina, donde el capítulo permite hacer más expeditas y eficientes las operaciones de importación, de exportación y de tránsito de bienes entre las partes, desarrollando e implementando medidas destinadas a facilitar el movimiento y la libre circulación transfronteriza de mercancías. Y por lo tanto, este capítulo nos entrega las bases para poder proveer a importadores y exportadores de certeza en las operaciones de comercio transfronterizo e incorporando compromisos de transparencia y promoviendo el cumplimiento voluntario de las obligaciones aduaneras. También incorpora disposiciones relativas a publicación de leyes y reglamentos que inciden en la importación, exportación y tránsito de mercancías con derechos de apelación o recursos ante autoridades sanitarias, uso de tecnologías aduaneras, uso de tecnologías de información frente al despacho eficiente de mercancías, incentivar, por ejemplo, el reconocimiento mutuo de ventanillas electrónicas únicas para las operaciones de comercio y, por lo tanto, ser un despacho eficiente en fronteras y una apropiada gestión de riesgo, orientando las inspecciones a operaciones aduaneras más riesgosas. También sienta bases para avanzar conjuntamente en la implementación de herramientas que contribuyan a dar más fluidez, como son la utilización de documentos en formato electrónico. Importante para las pymes también, reconocimiento de la firma electrónica avanzada, por ejemplo, mutua, el operador económico autorizado, la ventanilla única de comercio exterior y disposiciones en materia de cooperación aduanera, otorgando un instrumento bilateral para el intercambio de información entre las aduanas de Chile y Brasil, que es clave para una gestión de riesgo y control eficiente de operaciones de importación y exportación de mercancías. En la lámina siguiente, el capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias que incorpora el acuerdo en este ámbito de la OMC y que por lo tanto tiene como objetivo proteger la salud de las personas, de los animales y en el ámbito de la salud vegetal, facilitando a la vez el comercio entre ambos países y profundizando lo que se establece en el ámbito MCF o de medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC. Este capítulo, como profundizando ese ámbito general de la OMC, da herramientas que permiten facilitar el comercio en el caso de bienes que están sujetos a control sanitario y fitosanitario, con mayor posibilidades de acceso a nuevos productos silvoagropecuarios y facilitando la exportación de aquellos ya autorizados, y quiero recalcar, sin poner en riesgo la salud pública. Aquí existe en el capítulo de la regulación del sistema de auditorías, existe en el capítulo también la incorporación de los requisitos del servicio agrícola y ganadero a propósito del reconocimiento de equivalencia de medidas sanitarias y también la demostración del cumplimiento de los requisitos sanitarios y de inocuidad establecidos por la parte importadora. Por lo tanto, además de confirmar los derechos y obligaciones del acuerdo MCF de la OMC, nos da más transparencia, claridad, herramientas bilaterales para poder implementar medidas sanitarias en el ámbito que pudiesen afectar el ámbito comercial de ambos países.
Quisiera a continuación referirme un poco al aspecto de reconocimiento de equivalencias que facilita el comercio de este acuerdo en el ámbito MSF y también las herramientas que tiene el SAC para poder asegurar, y en eso, si me permite por su intermedio, presidente, después el director del SAC poder explicar este ámbito mejor, de cómo agilizar estos procesos de exportación, por ejemplo, para el sector pesquero y acuícola, donde hoy día existen, ya lo menciona el caso del salmón, 168 establecimientos chilenos habilitados para exportar a estos mercados, pero que en el futuro no van a requerir de habilitación de la autoridad brasilera, bastando la autorización de Cernapesca. Lo mismo en el caso de los establecimientos, por ejemplo, de exportación de carne, pero como lo decía y lo establece el artículo 4.6 de este acuerdo, número 7, solo una vez que las partes entreguen las garantías al SAC que demuestren el cumplimiento de requisitos sanitarios y de inocuidad establecidos por la parte importadora, con un procedimiento que está condicionado a el proceso de reconocimiento por el SAC de la equivalencia de sus medidas sanitarias de la contraparte brasilera, con miras a facilitar el comercio entre las partes con base en el conocimiento de sus sistemas de control y verificación sanitarios. Por lo tanto, lo que busca este acuerdo es incrementar las confianzas entre las partes sanitarias o las autoridades sanitarias o fitosanitarias sin perjuicio del sistema de auditorías que está establecido en el artículo 4.8 para realizar auditorías in situ a los sistemas de inspección de la parte exportadora. La siguiente lámina es la de obstáculos técnicos al comercio y en este capítulo la idea es otorgar un marco jurídico para el comercio de bienes en que los reglamentos técnicos, ya lo mencionaba a propósito del reglamento que establecía, o la propuesta de reglamento de Brasil que establecía la prohibición de incorporar agua al vino, donde los reglamentos técnicos y los procedimientos no sean discriminatorios ni creen obstáculos técnicos al comercio. Hay un compromiso de transparencia. ¿Qué quiere decir? Que las propuestas regulatorias tienen un periodo de 60 días para consultas internacionales ante la OMC, que permita a las partes conocer con antelación, pero activar un comité bilateral, que es lo que va por sobre lo que tenemos en la OMC, para abordar los obstáculos técnicos al comercio y tratar estas materias, que era lo que se hacía muy importante complementar a propósito del ACE 35. Por lo tanto, ¿qué vamos a poder hacer en este comité? Plantear propuestas en un sector específico, por ejemplo, como el sector farmacéutico, alcanzar un acuerdo que permita armonizar y facilitar el comercio a través de un acuerdo de cooperación regulatoria, establecer trabajos bilaterales en las agencias respectivas, como el caso de la Anvisa en Brasil, el Ministerio de Salud o el ICP en el caso de Chile. Pero también un anexo que está destinado al comercio de bienes orgánicos y ecológicos, que fomenta la cooperación y el intercambio de información en el ámbito de la producción, certificación y otros de este tipo de bienes, que es un ámbito en el que nuestro sector exportador también debe contar con mejores herramientas que otorguen mayor certeza para poder aprovechar ese mayor valor en mercados que crecientemente demandan ese tipo de productos. Ya lo mencionaba, 23.000 millones de dólares mueve este mercado en Brasil, y nosotros estamos prácticamente ausentes. Por lo tanto, eso es lo que quisiera señalar, señor presidente. Esa es mi última lámina. Por supuesto, absolutamente disponibles para responder todas las preguntas que tengan los honorables miembros de esta comisión, sin perjuicio de, por su intermedio, poder ofrecer la palabra al director del SAC, quien puede hacer referencia al capítulo MSF en particular, y también a algo que yo sé que a esta comisión le importa mucho por las otras discusiones en las que hemos estado a propósito de otros acuerdos, como es el ámbito de la rotulación de las carnes, y lo que está haciendo el SAC en el ámbito de la nueva regulación al respecto, en un trabajo coordinado de la industria para poder informar mejor al consumidor nacional. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, don Rodrigo. Le vamos a dar la palabra entonces a don Horacio Borges, director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, para que se refiera a este punto de la carne, que es un mercado muy relevante con Brasil. Así que tiene la palabra, señor director, don Horacio Borges. Buenas tardes, presidente. Un saludo a través suyo a los honorables diputadas y diputados que están en la comisión, la directora ODEPA, que la estoy viendo por ahí,
a todas las personas que trabajan, a la señora Maite Calderón y a todos los que trabajan ahí en esa comisión. La verdad es que el subsecretario ha sido tremendamente claro en su exposición y nosotros simplemente para algunas pequeñas aclaraciones, donde lo primero que hace este acuerdo, este capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarios es reforzar de lo que hoy día hacemos, simplificando algunas situaciones. El establecimiento de los requisitos de importación, que son los que permanentemente existen, pero además con la posibilidad de hacer análisis de riesgo, que es lo que normalmente se hace cuando se abre un producto de un país al otro. O sea, nosotros no tenemos, ¿no es cierto?, determinadas plagas o determinadas enfermedades, y por lo tanto alguien nos tiene que demostrar que para poder venir ese producto a Chile tampoco las tiene o no nos generan un riesgo, y hacemos un estudio de análisis de riesgo. La parte exportadora tendrá que poner obligadamente la información necesaria lo más rápido posible para realizar este análisis y, por supuesto, toda la evaluación del riesgo se hace con estos elementos. De ser negativo el análisis, entonces claramente los resultados de este análisis diciendo que no a la importación deben ser rápidamente para los dos lados informados de tal manera que esto se solucione lo más rápido posible. En relación al resto de las importaciones, vamos a trabajar con un sistema de equivalencia. Es decir, esto está llevando a que este capítulo nos lleva a algo muy parecido o muy semejante a lo que hoy día tenemos con Estados Unidos y a lo que tenemos con la Unión Europea. De tal manera, ¿no es cierto?, que lo que vamos reconociendo son los sistemas de funcionamiento de los sistemas sanitarios en cada uno de los países, y eso es lo que nos permite, ¿no es cierto?, tener la seguridad de que los productos lleguen con la calidad sanitaria que requerimos. Pero además esta vez vamos a tener temas de inocuidad que hoy, específicos, que hoy día están solo en el Código Sanitario de los Alimentos y que se aprueban porque están ahí. Nosotros ahora esta vez vamos a poner requisitos de inocuidad, de los cuales muchas veces más de algunos de ustedes ha solicitado que los tengamos. Por lo tanto, creo que ahí tenemos un sistema que es mejor que el que teníamos hoy día. El resto, tenemos un sistema de auditorías que, como siempre, responden al acuerdo de MCF, en particular a un anexo C, que es donde dice cómo deben ser las auditorías, con la diferencia que estas auditorías, al igual que nos hace Estados Unidos y Europa, son avisadas con un par de meses de anticipación, pero que pueden ser cada vez que nosotros estimemos conveniente que tenemos que hacer. Y eso también nos genera una seguridad adicional a lo que hacemos hoy día. En general, el resto es muy parecido a lo que tenemos hoy, no hay mayores diferencias, excepto este comité de medidas sanitarias y fitosanitarias, que es muy, muy importante, porque eso nos va a permitir, ¿no es cierto?, una discusión permanente con aquellas contrapartes nuestras de Brasil, ya sea en el caso del SAC, ya sea en el caso del Ministerio de Salud de Chile, o ya sea también en caso del Servicio Nacional de Pesca. Por lo tanto, vamos a tener a lo mínimo una vez al año reunión de este comité y nos va a permitir, ¿no es cierto?,
aclarar cualquier situación que sea no sea lo mejor posible, e intercambiar de mejor manera nuestros productos con la mayor facilidad, pero al mismo tiempo con la mayor seguridad sanitaria. Me parece que eso es lo que pudiera uno reforzar de lo que ha planteado el subsecretario. Y en el tema de la tipificación que acaba de hablar el subsecretario, que nos permitió, nosotros estamos haciendo algunas modificaciones a la normativa de tipificación, que no tiene que ver con la ley propiamente tal, sino que con las normas de normas y reglamentos, y que hoy día ya están en estudios del Ministerio de Economía, y que posiblemente vayan a estar después de un tremendo acuerdo de la industria, donde participaron los ganaderos, los empresarios de los frigoríficos, donde también participaron consumidores. Tenemos una posibilidad cierta de hacer un cambio en estos reglamentos y normativas. Y eso va a facilitar claramente el comercio internacional de la carne bovina, teniendo una clara percepción de diferencia entre la carne chilena y las carnes importadas. Eso es lo que yo puedo. Estoy disponible a cualquier pregunta, señor presidente. Muchas gracias, señor director. Servicio Agrícola y Ganadero, don Horacio Borges, y le damos la palabra al diputado Ramón Barros, quien la ha solicitado, y posteriormente a la diputada Alejandra Sepúlveda. Bueno, este es un nuevo tratado de libre comercio. Esta es una adecuación, no modifica ninguna norma arancelaria, y lo que sí es interesante observar cuáles son a veces nuestros desafíos, porque la mayor cantidad de exportaciones chilenas se refieren a cátodos de cobre y a productos químicos, y la agricultura tiene un impacto muy menor, que a diferencia, yo diría, quizás el único caso un poquito más relevante es el tema de la carne de bovino. Sin embargo, es interesante ver los desafíos que sí podemos tener a partir de que ya están rigiendo las normas arancelarias que se negociaron. Veo aquí el tema de las pasas, en que Chile solamente accede con un 2% de las importaciones de Brasil, en que podría llegar a 56 millones de dólares, y solamente exportamos un 2% de la cantidad que Brasil importa. La cebolla, las papas para siembra, el aceite de oliva sí tiene un gran mercado potencial, cercano a los 350 millones de dólares posibles, y solamente el 7% de Chile hemos de alguna manera logrado penetrar el mercado brasilero. Lo mismo las aceitunas en conserva, en que tenemos el 0,1 de 100 millones de dólares. Por lo tanto, me parece que además este es un tema que, más que la agricultura, lo que viene es a poder mejorar y establecer una forma de facilitar el comercio entre ambos países. Procedimientos administrativos. Entendamos que este acuerdo incluye una serie de temas que afectan a las personas comunes y corrientes. El roaming, por ejemplo, no existe con Brasil a partir de este acuerdo. Va a decir, las personas que viajan a Brasil, ya sea, hoy día no, porque no hay posibilidad de intercambio turístico, pero Brasil es un destino particularmente apreciado de mucha gente de clase media. No tienen roaming entonces, o el roaming equivale a como si estuviera en Chile hablando por teléfono. Por lo tanto, sí me gustaría preguntar el por qué Chile no ha logrado congelados de frutilla, por ejemplo, es otro tema súper interesante. Sí me llama la atención por qué Chile, siendo muy potente en pasas, por ejemplo, en cebolla, las sextas regiones y mi zona son los reyes de la cebolla, el aceite de oliva y las aceitunas son otro rubro bien importante en la sexta región. ¿Por qué aún tenemos unas tasas tan bajas de participación respecto de la importación de productos por parte de Brasil?
Y lo segundo, también dejar claramente establecido que las importaciones de Chile desde Brasil básicamente se refieren a petróleo, derivados del petróleo, automóviles y partes y piezas. Pensemos los gigantes que hay de construcción de autos en Brasil. Esas son las grandes exportaciones de Brasil a Chile. Desde Brasil no tenemos mayor referencia de productos agrícolas que no sean el tema de carne bovina, pero el tema de carne bovina básicamente refiere a nuestra propia incapacidad de poder establecer un sistema de aumento de la masa ganadera en el sur de Chile, que determina, ¿no es cierto?, que Chile tenga que hacer uso de la importación de Paraguay, de Uruguay, de Brasil, de carne bovina. Por lo tanto, y tal cual dice, este es un proyecto de acuerdo que no tiene grandes implicaciones en el área agrícola. Aquí, como decía al principio, no se mejoran ni se retroceden en temas arancelarios, se mueve más bien en orden a poder facilitar los acuerdos para permitir el comercio, más que ir al punto de qué se comercia, con qué tipo de arancel, y por lo tanto yo al menos voy a aprobar esto, porque me parece que este es un tema que se viene desarrollando en el país hace largo rato, ha sido negociado por distintos gobiernos, y que no veo, al menos, salvo la inquietud del por qué no tenemos mayor participación. Yo supongo que será un tema de trabajo del país, pero no creo que tenga una gran relevancia agrícola, y me extraña incluso que esta comisión, y no más bien la Comisión de Energía, por ejemplo, o lo que diga relación con combustibles, con, no sé, transporte referido a la cantidad de autos y partes de autos que ingresan al país, pero los temas agrícolas no tienen una gran relevancia, y me llama la atención que lo veamos, aunque siempre es interesante preguntar y darnos un tiempo para observar el comportamiento el intercambio comercial entre Chile y Brasil. Gracias. Diputada Alejandra Sepúlveda y después diputado Radke y Alín. Muchas gracias, presidente. Yo fui una de las impulsoras con mayor energía de que pudiera venir a esta comisión. Lo segundo es que a mí me llama profundamente la atención que frente a lo que estamos viviendo hoy día, frente a esta pandemia tremenda a nivel mundial, el gobierno le haya puesto la urgencia a este proyecto. Yo creo que tenemos miles de otras cosas más importantes que ver, sobre todo en esta comisión, donde tenemos complicaciones fundamentalmente para que lo que está ocurriendo a los pequeños agricultores hoy día, como por ejemplo, que hoy día no tienen los sistemas de riego, como por ejemplo que no están incluidos, ¿no es cierto?, en los bonos que necesitamos para que puedan sobrevivir hoy día. Yo estuve en Paredón el día de ayer, la gente está súper complicada. Entonces a mí me llama de verdad la atención, y con mayor razón por eso quise que viniera para acá, porque uno ya, como ya es media vieja en esta cuestión, entonces uno dice aquí, o nos quieren pasar gato por liebre, o hay algo que no me cuadra. ¿Ah? Entonces yo primero quería pedirle, presidente, que yo creo que no es tan así como tan inocuo esto. ¿Ah? Entonces yo quería pedirle al Ejecutivo, porque ustedes fueron en Relaciones Exteriores lo que puso urgencia, ¿verdad? Entonces pedirle si la pudieran retirar y que pudiéramos a lo menos tener 2 sesiones de esta comisión, presidente, porque yo quiero revisar algunas cosas que a mí me complican y me llaman la atención. Brasil no es cualquiera. Brasil no es cualquiera. Entonces, primero solicitar esto al Ejecutivo. Mire, esto lo tenemos que revisar, pero esto está del 2018, podríamos haberlo hecho mucho antes. Pero me llama la atención que ahora, en este minuto, cuando estamos con los ojos en otra parte, con la atención en otra parte, veamos esto, lo que estamos viendo hoy día. Entonces, yo quiero formalmente solicitarle a usted la posibilidad de por lo menos tener 2, porque yo tengo una consulta grande y quiero además con las personas que yo conozco del tema que me puedan informar de lo que está ocurriendo con Brasil. Solo eso, yo no sé si el Ejecutivo podrá hacerlo y que nos dé la posibilidad, porque depende de ustedes, nosotros podríamos, pero que nos diera la posibilidad de tener a lo menos 2 sesiones y el lunes revisarlo y dar nuestra opinión. Pero créanme, fue el día
yo me lo pedí el día de ayer. El día de ayer, y yo no creo que sea tan, y voy a explicar por qué yo creo que no es tan fácil. ¿Ah? Y yo creo que voy a explicar, es cierto, no tienen una, pero era porque tenía la urgencia. Pero si ustedes nos dan la autorización para tener 2, ¿ah? y verla el lunes, por Dios, qué fácil estaría el análisis con el fair play que siempre hemos tenido. Mire. A ver, diputada, esto lo pidió la sala y la idea es que se vote mañana en sala. Yo no sé si la suma urgencia, si usted la puede explicitar por qué la solicitaron y poder, pero yo no tengo espacio en este minuto para... No, por eso se la estoy solicitando al Ejecutivo. Le doy la palabra al señor subsecretario. Y después para entrar en el tema, presidente, para entrar en el tema, porque esto es procedimental. Gracias, presidente. A ver, dos cosas sobre lo que dice la diputada. Lo primero es la razón y de por qué nosotros estamos preocupados por este proyecto. Y en ese sentido creo que es muy importante desde nuestro lado despejar el comentario que la diputada hace respecto del gato encerrado en relación con la tramitación de este proyecto. Nosotros como Subsecretaría de Relaciones Económicas tenemos una agenda y tenemos una agenda que para nosotros es clave y vital en lo que va a ser incluso la pospandemia. Tenemos un escenario de recesión económica mundial, Brasil tampoco escapa de eso, Chile tampoco escapa de eso, pero sí sabemos y creemos que la política comercial es una herramienta que está al servicio especialmente de lo que se va a tener que enfrentar el país en materia económica una vez que podamos salir de esta pandemia que va a tener, si es que esto funciona en el fondo con un ciclo de vida acotado, una recuperación importante, según algunos estiman, hacia el próximo año. Hay distintas versiones, pero nosotros tenemos que estar preparados para eso. Este es un acuerdo que está en primer trámite constitucional y por lo tanto tiene aún que ir al Senado. La razón por la que se envió este año, digamos, fue justamente porque Brasil lo ingresó a su parlamento también en paralelo. Y por lo tanto, no, estaba en paralelo. Sí. Está en el Congreso en discusión, pero no ha salido. Entonces, nosotros creemos absolutamente legítimo el poder impulsar una agenda que creemos que tiene impacto en el bienestar del país y por lo tanto, desde ese punto de vista, creemos que el discutir esto no perturba los otros temas importantes que tiene también que conocer esta comisión y la sala del Congreso. Ahora, respecto de la petición de la diputada, esto es algo que tengo que conversar con el ministro de Relaciones Exteriores. No estoy en condiciones de poder informar a la comisión respecto de un cambio en la urgencia, pero tomamos nota de la petición de la diputada y del interés de poder discutir esto en algunas comisiones más. Está con suma urgencia y se puso hoy, ¿no? Pero yo creo que la renovaron, supongo, porque los martes se renueva. ¿Se vuelve así? Mire. Tengo que prorrogar hasta las 17 horas porque... O sea, pero se da cuenta... Sí, tiene la palabra. O sea, yo lo que le quiero pedir al Ejecutivo es que podamos verlo en 2 sesiones. O sea, en 2 mitad de sesiones, que sería una. ¿Ah? En 2 mitad de sesiones, que sería una, pues nosotros tenemos otra urgencia aquí. ¿Ah? Entonces, que poderlo revisar. Pues yo tengo una complicación que yo creo que deberíamos compartir. Mire, no es cualquier socio Brasil. No es cualquier socio Brasil. Nosotros tenemos complicaciones y Brasil ha tenido complicaciones con la mayoría de los países. Ha tenido complicaciones con Asia, ha tenido complicaciones con la Unión Europea, ha tenido también complicaciones nosotros en temas sanitarios. ¿Ah? En temas sanitarios. La gran complicación de Brasil son sus temas sanitarios. Solo quiero recordar en esta sala, el 2017 con Estados Unidos, ¿no es cierto?, se rechazó el 11% de las carnes frescas de vacuno de Brasil por problemas, ¿no es cierto?, incluso de soborno, ¿ah? De soborno a funcionarios y donde la certificación que ellos realizaron no fue la que correspondía. Hoy día también lo que ocurrió con Asia, ¿no es cierto?, habían 21 compañías de carnes con esta complicación y además, presidente, porque lo que nosotros deberíamos pedir aquí, y si usted me permite, cuáles son las modificaciones que se van a realizar en términos de flexibilidad sanitaria. ¿Cuáles son? A mí me gustaría tener el comparado
si usted me lo permite, porque lo que estamos haciendo es entregándole quizás menores exigencias desde el punto de vista sanitario, o de requisitos, o de procedimientos, o de fiscalización, a Brasil. Entonces, lo único que yo digo, mire, necesitamos tener un comparado de lo que nosotros teníamos antes, lo que teníamos antes y lo que hoy día se pretende con este nuevo, que no es un problema de arancel. Si nosotros eso es una tontera, si nosotros sabemos lo que significa el Mercosur en términos de arancel. Mi complicación es qué es lo que cambia, y qué es lo que cambia en términos de los resguardos sanitarios que tenemos que tener con Brasil. Ellos son uno de los primeros exportadores de carne del mundo, con 150 países que están exportando. Tienen una cantidad tremenda de mercado, pero también tienen un historial, presidente, que nosotros lo hemos discutido en esta mesa. Y si nosotros estamos hoy día diciendo vamos a flexibilizar o vamos a entregar una cosa por otra, yo quiero saber qué es lo que vamos a entregar. Y quiero el comparado de lo que teníamos antes en términos de exigencia sanitaria con lo que tenemos hoy día. Entonces, mire, esto tiene que ver con algo que los urbanos no aprecian mucho, no aprecian mucho. Porque, claro, uno puede decir la energía, está perfecto, pero eso lo puedo monitorear con mayor facilidad. Pero lo que tiene que ver con nuestro prestigio internacional y lo que tiene que ver con lo sanitario en nuestro país y lo que tiene que ver con la alimentación que le vamos a entregar a los chilenos y chilenas, para nosotros es fundamental. Entonces, yo lo que quiero decirle, director, es que no me gusta cómo se está procediendo. Porque Brasil, y me van a disculpar los brasileros, pero no, las 21 compañías brasileras son peligrosos. Eso no es una relación fácil. No es una relación fácil. La Unión Europea les dijo que no a sus exportaciones durante mucho tiempo. No sé lo que está pasando hoy día, queremos averiguar. Con Asia tuvo problemas. Y también con nosotros en su minuto. Nosotros no podemos un cheque en blanco, presidente. No podemos un cheque en blanco sin estudiar cuál es la rebaja, cuáles son las circunstancias en las cuales nosotros estamos aprobando esto. Esa es mi preocupación, que no amerita, y por eso me interesaría escuchar a Horacio, a las personas que estuvieron a cargo de la negociación de este tipo, y chequear el comparado. Eso, presidente. ¿Quiere usted, don Rodrigo, hacerse cargo de alguna de estas? Sí, me parece especial. Sí. Ya. Sí, lo que pasa es que me pidió la palabra el diputado Jorge Radke, el diputado René Alinco, la diputada Jenny Álvarez, y tengo que darla en ese orden, porque no puedo discriminar entre el que está telemático y el que está presencial. Entonces, diputado Jorge Radke tiene la palabra. Saludar a los distintos integrantes de la comisión y también a los invitados. A ver, yo sé que el mundo va avanzando a una globalización, a liberalizar los aranceles, al tema de las economías abiertas, pero cuando nos enfrentamos a situaciones complejas como la que estamos viviendo ahora con el tema del coronavirus, donde se empiezan a cerrar las fronteras, donde claramente hay que ir fortaleciendo la agricultura como actividad crítica para efectos de mantener la alimentación de la población. Claramente aquí uno empieza a analizar situaciones de las obligaciones de nuestras exportaciones y que en algún momento por entregar esas exportaciones podemos dejar desabastecido a nuestro comercio interno. La situación, ¿no es cierto?, de que por muchas importaciones que se empiecen a realizar, empezamos a debilitar la producción nacional. Y aquí me voy justamente al tema bovino. Las importaciones desde Brasil entre el año 2003 y 2019 han aumentado en el 50%, que es el mismo periodo donde la masa ganadera en Chile ha ido disminuyendo. Claramente porque hay un tema de competitividad que nos empieza a pasar un poco la cuenta. Ya lo señalaba la diputada Alejandra Sepúlveda respecto de esta situación. Esperemos, ¿no es cierto?, que los problemas que hubo el año 2017 con Brasil, en un gobierno distinto al que hay hoy día, no se vuelvan a repetir. Pero claro,
claramente hay que colocar atención a ese tipo de situaciones por cuanto a veces el tema sanitario es súper relevante, y aprovecho de saludar a Horacio, que sé que tiene una tremenda preocupación respecto de este tema, y la situación de la disminución de la masa ganadera no es algo de estos últimos años, sino que algo que ha venido paulatinamente disminuyendo, y eso va colocando en riesgo también nuestra seguridad alimentaria, que es una de las obligaciones que tiene el Ministerio de Agricultura. Una pregunta quisiera señalar: ¿cómo está la balanza comercial en el tema agrícola con Brasil? Porque no sé si se expuso o finalmente no se indicó. Hablemos de la balanza comercial en temas agrícolas, porque sabemos que a lo mejor llega mucho producto agrícola de Brasil, pero exportamos pocos. Y lo que me preocupa para mi zona, que las regiones de Ñuble, de Biobío, Araucanía, Los Ríos, en lo que significa exportaciones a Brasil, es casi nula. Casi nula. Exportaciones en general, no hablemos solamente exportaciones agrícolas. Me interesa saber respecto a la balanza comercial de los productos agrícolas con Brasil, no solamente pensando en el cobre o en otros productos que claramente nosotros exportamos al mundo entero, pero cómo está la balanza comercial en el tema agrícola, porque claramente si tenemos competidores, que finalmente va a generar que nuestra agricultura se vea disminuida, que tenga problemas de competitividad, vamos el día de mañana también a ir poniendo en riesgo nuestra propia seguridad alimentaria cuando nos encontramos con pandemias como las que tenemos hoy día, donde se empiezan a cerrar las fronteras y donde finalmente la agricultura es el principal sostén de lo que significa la seguridad alimentaria de nuestro país. Gracias, presidente. René Alinco tiene la palabra. Sí. Un saludo a todos ahí, a mi jefa de bancada, Jenny, compañera de Puyao. Bien, buenas tardes a todos. La verdad es que escuché parte de la exposición, ¿cierto?, del señor director, y esto me recuerda al TPP-11. Este es un TPP-11 en chiquitito. Yo no soy muy letrado en cosas de comercio y mucho menos de comercio internacional, porque para manejar el comercio internacional hay que ser muy instruido. Pero también creo que aparte de ser instruido, en comercio, hay que analizar la historia. Y yo creo que este es el peor momento para Chile negociar o firmar un tratado internacional comercial. Primero tenemos que ver con quién vamos a comercializar o con quién vamos a firmar el tratado. Hoy día tenemos en Brasil un gobierno de ultraderecha con una conducta bastante cuestionable del presidente Bolsonaro, especialmente en lo que significa los recursos naturales. Él está permitiendo, con su política expansionista y sobreexplotadora, prácticamente que se queme o se asesine al Amazonas. Y cuando hablamos del Amazonas estamos hablando de uno de los pulmones más importantes del planeta. Nadie puede negar eso. Por lo tanto, yo creo que este es el peor momento para que nosotros, como país subdesarrollado, como país dependiente, negociemos con una potencia mundial, porque nos guste o no nos guste, Brasil es una potencia comparado con nosotros. Y digo que me recuerda esto al TPP-11 porque dentro de la exposición se planteaba de que cuando haya algunas diferencias, se va a constituir un comité bilateral, un tribunal internacional. ¿Y a dónde quedan, cierto, la protección de los nuestros? ¿A dónde queda la protección de los pequeños y medianos campesinos? ¿A dónde queda la protección de la agricultura familiar que tanto nos habla el señor ministro? Hoy día nosotros importamos una cantidad importante de alimentos. Después de esta pandemia sanitaria, no tengan la menor duda, y le digo a mis compañeros y compañeras de la comisión, no soy
pitonizo ni nada por el estilo, pero no hay ninguna duda que viene una pandemia económica, social, cesantía igual hambruna. Y por lo tanto concuerdo con lo que planteaba el diputado que me antecedió, no voy a dar su apellido porque me cuesta pronunciarlo, pero nosotros tenemos que asegurar la alimentación de los chilenos y chilenas. Por lo tanto, yo creo que este es el peor momento de que nosotros podemos tener una negociación con Brasil. Yo no sé quiénes son los que están negociando o que llevan, si son los mismos, el mismo equipo, que no tengo nada personal contra ellos, o algunos integrantes de los que están haciendo este tratado con Brasil, a lo mejor son los mismos que hicieron el tratado con las otras potencias cuando se negoció el TPP-11. Yo creo que por respeto a los chilenos, por responsabilidad, ¿cierto?, y amor a nuestro país, hoy día no podemos firmar este tratado y asegurar, y todo lo contrario, asegurar de qué manera, y ojalá nos esté escuchando el ministro, de qué manera nosotros inyectamos, no sé si plata, no sé ánimo, no sé espíritu, a los agricultores de nuestro país. Y digo, si hay un agricultor que siembra 100 sacos de papa, hay que incentivarlo y motivarlo y ayudarlo para que el día de mañana siembre 200 sacos de papa, porque la hecatombe que se viene a futuro es sin lugar a duda alimentaria, y tenemos que asegurar que los chilenos y chilenas, estoy hablando de la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras, tenga el alimento necesario para sobrevivir. Por lo tanto, yo lo que lo que escuché ahí del expositor, ¿cierto?, creo que es un momento muy difícil y sería una irresponsabilidad de parte del gobierno y quienes aprueben este proyecto, porque creo que no es el mejor momento. No tenemos los antecedentes finitos y necesarios. La situación internacional nos obliga a ser cautelosos. Y hoy día, insisto, con un país como Brasil, que no respeta mucho las normas sanitarias, nosotros tenemos una excelente frontera sanitaria reconocida mundialmente que encabeza el SAG. Eso es mundialmente reconocido. Y por lo tanto, se corren riesgos sanitarios, riesgos comerciales y fundamentalmente riesgos de alimentación para los chilenos. Por lo tanto, yo desde el vamos digo que estoy en contra de que hoy día, no mañana tal vez cuando pase esto, pero hoy día estoy en contra de que este convenio se siga profundizando y se apruebe. Gracias, presidente. Gracias, diputado Linco. Diputada Jenny. Después, diputado José Pérez Arriagada. Gracias, presidente. La verdad es que saludarlo y decirle que me quedé todo el rato esperando en el informe que dio el subsecretario algo contundente que nos explique de por qué los están presentando esto en este minuto tan complejo que tiene nuestro país. La verdad es que me sumo completamente a rechazar que veamos de esta forma tan rápida un proyecto como este, un tratado. Me sumo a lo que dice el compañero Alinco, lo que dice la diputada Alejandra, porque la verdad es que nosotros hoy día tenemos un estado de excepción en nuestro país. Ustedes ven, tenemos gente que no puede llegar al Parlamento por la misma realidad de la situación de la pandemia que tenemos en nuestro país. Nosotros hacemos mucho esfuerzo, yo no he podido ni siquiera viajar a mi zona porque está súper restringido. Entonces, tenemos una enorme demanda de situaciones agrícolas en todo el país, como lo nombraba hace un rato un colega también ahí, que estoy segura que desde el Ministerio de Agricultura saben todas las problemáticas que tenemos en este ámbito, que podríamos estar viendo en forma excepcional, con el esfuerzo que hacemos en llegar en este tiempo de pandemia, que hacemos un enorme esfuerzo para estar aquí, y estamos viendo un proyecto que la verdad no entiendo por qué tiene urgencia y por qué lo estamos viendo en este minuto. La verdad es que no logro entenderlo. Aquí no se hizo un análisis además de una proyección económica, o sea, tenemos hoy una realidad totalmente incierta, tanto en la economía nacional como en la economía internacional,
Estamos viendo la realidad que está viviendo Brasil con esta pandemia, donde ellos han tenido un comportamiento pésimo en el control de la pandemia en su país. ¿Qué consecuencias económicas? ¿Por qué se está tomando la decisión de hacer este tratado con Brasil en este minuto tan poco oportuno? O sea, yo le pediría a su secretario que le transmita al ministro que no estamos de acuerdo, que como se ha planteado aquí, poder verlo más adelante, poder verlo con más calma, pero creo que este es el minuto menos apropiado. No tenemos una información real que yo la verdad que hay colegas que son agricultores que manejan mucho más la información de la agricultura. Yo no sé si los agricultores estarán de acuerdo, los que tienen que ver en relación a este tratado, que tienen más experiencia. Si bien vengo de familia de agricultores, pero no técnicamente, como dice, uno no puede dar su opinión porque no somos expertos en el tema de tratado. Pero la verdad es que el mundo está colapsado por una pandemia. Por lo tanto, estar viendo un tratado de libre comercio, no sé, la verdad es que no logro comprender por qué lo estamos viendo, presidente, hoy día en este estado de excepción, donde la realidad que tenemos en el mundo del agro es terriblemente complejo. En la región de los lagos que me toca representar y en muchas otras regiones, pasando por los trabajadores, por la reducción de los recursos, que no tenemos información cómo va a venir la próxima semana o el próximo mes. Por lo tanto, yo haría un llamado al Ministerio de Agricultura, que aprovechemos el esfuerzo que hacemos todos para estar aquí y todo este sistema que se ha armado, ¿cierto?, como para ver los temas que hoy día son urgentes para la ciudadanía y para el mundo de la agricultura en nuestro país. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Bueno, todo esto se originó motivado por un acuerdo de los comités parlamentarios en sesión del día de hoy. Acordó remitir a la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural el proyecto de acuerdo iniciado, el proyecto que estamos tratando. Lo anteriormente con el objeto de que la Comisión estudie los alcances del acuerdo en las materias propias de su competencia y emita el informe reglamentario a más tardar el día 5 de mayo, o sea, hoy día, y tiene una suma urgencia. Yo no sé si hay acuerdo para poder verlo el lunes en otra sesión especial y tener más invitados y poder tener más conocimiento de causa en esta materia, señor subsecretario, y después le voy a dar la palabra al presidente diputado. No, la diputada quiere decir algo, parece. Pero usted como presidente, tenemos tanto tema urgente. Si no vamos a juntar el lunes para ver esto, la verdad es que estaríamos fuera de la urgencia Y le doy la palabra al diputado José Sí, Pérez. sobre el punto y la oportunidad en que estamos viendo justamente este proyecto. Yo creo que hoy día, tal lo ha expuesto la diputada Jenny Álvarez, creo que absolutamente incomprensible que el Ministerio de Agricultura esté mirando de una manera a lo mejor... Un acuerdo de comité, de todos los comités de la bancada. Sí, pero perdónenme, pero si me permiten, por favor, si me permiten intervenir. Y sé perfectamente, y también trabajé sobre los acuerdos internacionales en la universidad, porque formaba parte de un comité de derecho internacional. Por tanto, el Mercosur lo conozco hace muchos años, querido diputado Urrutia. Y la verdad que cuando hablo de oportunidad, no tiene que ver solamente con un acuerdo de comité, tiene que ver con que hay un ejecutivo que está impulsando hoy día una urgencia respecto a un tema que no tiene ninguna razón de ser en este minuto. Mi opinión como diputada es que efectivamente lo desatinado, lo desoportuno de hoy día discutir un tratado internacional como lo ha expuesto la diputada Jenny Álvarez, donde el universo comercial internacional está puesto sobre la mesa porque no sabemos y hay total incertidumbre respecto de todo lo que en el ámbito comercial, porque hoy día no es ni que estamos hablando solamente en Chile de una crisis sanitaria, estamos hablando en todo el mundo.
Si alguien pudiera prever hoy día que las condiciones económicas del país hoy día nos llevan a proyectarnos con certeza, yo quiero decir que aquí tenemos un mago en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Ministerio de Economía, en el Ejecutivo, porque lamentablemente, quiero decirle hoy día, si no me interrumpe el diputado Urrutia, por favor, presidente, porque me parece además una falta de respeto continua de la que tiene el colega cada vez que intervenimos. Entonces yo no sé si él tiene, no sé, un problema de interrupción constante, porque yo creo que aquí debemos respetarnos y las opiniones de todos tienen un valor. Entonces yo solo quiero decirle, diputado presidente, perdón, por su intermedio de los representantes del Ejecutivo, que efectivamente aquí tenemos problemas en los territorios, no solo de cómo podemos ayudar para seguir manteniendo la agricultura en nuestros territorios de alguna manera en condiciones básicas. Tenemos una crisis de agua que es impresionante, que hoy día se avecina efectivamente porque las condiciones climáticas nos llevan a pensar que este año va a ser mucho más seco que el año pasado, es decir, estamos hablando de cuestiones concretas. Y nos parece de verdad, insisto, desafortunado, de falta de conciencia que se nos esté pidiendo ahora hablar y proyectarnos sobre mercados internacionales, cuando las cifras hoy día yo les quiero inmediatamente llevar a lo siguiente. Muéstreme hoy día que las condiciones en que se generaron este acuerdo son las mismas que hace 3 meses, que hace 1 año, que hace 6 meses. Si ustedes me dicen que las condiciones económicas son iguales y lo que aquí se previó en este cuarto modificación anexo al acuerdo internacional, yo tal vez tendría algún asidero irresponsablemente para decir convengamos en cómo viene a futuro el tema de los servicios, el tema de la tecnología, etcétera, etcétera, que está contemplado en este acuerdo. Si hay una sola variación, yo creo que habría que mirarlo de manera conjunta y completa, porque es evidente que las acciones hoy día, las proyecciones, pero además las políticas en materia de derecho comercial entre los países no son las mismas ni van a ser las mismas en 3 meses ni 1 año. ¿Cómo nos vamos a comprometer nosotros hoy día? Algo que efectivamente no hay certeza respecto a cómo va a operar. Podemos tener un lindo acuerdo y ustedes pueden llegar mañana a presentárselo al presidente de la República, si quiere decir, sacamos el proyecto y el acuerdo de libre comercio Chile-Brasil en su anexo. ¿Pero saben para qué va a ser? Para un punto, a lo mejor para exhibir, pero no desde un punto de vista práctico, porque hoy día es evidente que las condiciones de cumplimiento, insisto, no son las mismas ni nos podemos nosotros efectivamente poner a disposición de un acuerdo de papel en que los números hoy día dicen otra cosa. Y basta ver el crecimiento económico que tiene Brasil, que tiene hoy día, las bajas, las inversiones, el PIB y todo lo que ustedes quieran, porque es cosa de meterse a cualquier instrumento financiero y vamos a darnos cuenta de que la economía en ambos países, y es más en todo el mundo, ha variado. Entonces yo creo que en ese sentido, a mí no me parece que tengamos, presidente, que hacernos cargo de una manera urgente de un acuerdo que en definitiva no tiene ningún impacto, ninguno, en lo que va a resultar hoy día el poder hacer frente a una pandemia en donde necesitamos que hayan condiciones mejoradas, programas, proyectos, INDAP, SAC, ojalá el tema del código de agua, etcétera, que podamos avanzar para definitivamente dar soluciones o por lo menos tener esperanza en que nuestros campos no van a seguir a la baja ni las condiciones paupérrimas que hoy día están. Gracias, diputado. Diputado José Pérez, que tiene la palabra. Diputado José Pérez Arriagada, diputado Urrutia, para muy corta sobre el tema de la urgencia. Pedir al Ejecutivo que por ningún motivo le retire la urgencia. Llevamos más de 1 millón de cesantes en Chile. Aquí se nos vieron una hecatombe gigantesco, lo dijo muy bien el diputado Alinco hace poco rato atrás. Y precisamente lo que más necesitamos es tener mayor comercio y más relación al comercio para que efectivamente ese tema económico no sea tan grave. Gracias. Gracias, diputado. Diputado José Pérez Arriagada y después diputado Sauerbaum. Es bueno mantener el orden de inscripción a objeto de que la cosa se ordene de mejor manera. Pero primera vez que me llama profundamente la atención que reunidos los comités parlamentarios, ellos poco menos que ordenan a la Comisión de Agricultura que vea en esta sesión este proyecto y que mañana pase a la sala. Aquí tiene que ser el Ejecutivo el que diga qué se hace y qué no se hace, cuándo es una urgencia o discusión inmediata. Pero un tema tan importante como este, tenemos que analizarlo, tenemos que estudiarlo, tenemos que invitar a gente que vaya allí a explicarnos cuál es la razón de la suma urgencia. Porque, si bien es cierto, están cerradas las fronteras, esta pandemia que afecta al mundo entero, y nosotros no somos la excepción, y Brasil menos,
porque Brasil lamentablemente, y muchos lo sentimos, ¿no es cierto?, que está siendo azotado por una pandemia de manera pero aberrante, es el país en nuestro continente que tiene el mayor número de infectados y el mayor número de muertes. Entonces, cuando estamos viendo la posibilidad de intercambio de alimentos, donde la balanza comercial es altamente favorable para ellos versus Chile, la verdad las cosas que yo creo que esto tiene que tener un poquito más de calma, hay que ser más reposado, hay que analizar el tema en profundidad y en detalle. Y estos jefes de bancada que aparecen aquí, yo no sé si son los jefes o hay muchos subjefes, porque veo nombres de personas que nunca habían estado participando en esto y que no se acostumbren los comités a ordenar a las comisiones lo que tienen que hacer. Esa es función del Ejecutivo. Yo creo que tenemos que tener consciente nosotros como Comisión de Agricultura que se aproxima una hambruna tremenda en el mundo entero. Así va a ser, porque las condiciones, ¿no es cierto?, de esta pandemia nos van a llevar a eso. Por eso el Ministerio de Agricultura, ojalá el ministro diga algo acerca de eso, tiene que estimular a la agricultura para que haga el trabajo que ha hecho siempre, ojalá en mayor magnitud, para que a lo menos tengamos capacidad de alimentarnos parcialmente nosotros en este país. De lo contrario, lo vamos a pasar muy mal. Pero no nos apresuremos en llegar a acuerdos comerciales como este, sin antes estudiar detalladamente, más aún en momentos de pandemia, estas cosas deben quedar para más adelante. Será en un mes más, en 2 meses más, cuando esta cosa, ojalá, haya aminorado, ¿no es cierto?, a nivel mundial y especialmente en nuestro continente. Me parece que es una responsabilidad tremenda para que mañana se vea en la sala. No estoy de acuerdo con eso, mi voto será en contra, presidente. Gracias. Bueno, aquí me informan, diputada, por favor, me informan de que el plazo de la suma urgencia vence el 20 de mayo. Yo no sé si pudiéramos darle más espacio para discutir esto, va a depender del Ejecutivo. No, le tienen la palabra, señor subsecretario. Presidente, yo quisiera señalar un poco por lo que ha señalado la diputada y los comentarios que he escuchado, que aquí no hay un tema de conocer con mayor detalle los aspectos sanitarios y fitosanitarios del capítulo. Aquí hay un tema más de fondo que la diputada lo conozco bien, pero en que la diputada no va a cambiar su opinión y por lo tanto me sorprende que habiéndose abordado en esta sesión por el director agrícola y ganadero del SAC precisamente el punto que usted señala, yo todavía no entiendo cómo no se considera el punto discutido y abordado en esta sesión. El director general del SAC abordó justamente, y aquí se está justamente haciendo ver que lo que hay antes y que después justamente es el tema. Hoy día no tenemos un capítulo sanitario y fitosanitario con Brasil, y lo que el director del SAC acaba de decir son todas las garantías para justamente cuidar los aspectos sanitarios y de inocuidad que el SAC tiene a su cargo. Y el mismo director está aquí presente en esta sesión y lo ha explicado. Por lo tanto, en ese punto me sorprende que al director no se le haya escuchado o haberse hecho la pregunta específicamente técnica, pero el director ha hecho y él personalmente participó en la negociación del capítulo en materia sanitaria y fitosanitaria. Hay un punto bien de fondo también que señala la diputada Carvajal y del que me quiero hacer cargo. La diputada ha señalado con ciertos adjetivos, cierta liviandad en el Ejecutivo de poder poner urgencia a este acuerdo, y justamente, ¿por qué? Y nosotros creemos que es legítimo creer que este es un acuerdo que va a generar beneficios económicos justamente cuando tenemos que enfrentar una pospandemia muy complicada. La Asociación de Empresarios ha señalado que es fundamental este acuerdo. Las pequeñas y medianas empresas han señalado que es fundamental este acuerdo. El capítulo de comercio electrónico, el capítulo de servicios. Por lo tanto, si la diputada pretende que yo desde el Ejecutivo acepte que es liviano o de alguna manera voluntarioso el poner la sesión, la urgencia, no quisiera dejar pasar eso, diputada, sin mencionar que para nosotros es legítimo el poner de pie este país con base en la política comercial de Chile. Este es un acuerdo que no es un punto, como usted señaló, para poderse lucir con el presidente de la República o para hacer un punto comunicacional. Este es un acuerdo que tiene efectos económicos importantes y nosotros creemos que no hay que perder un minuto y efectivamente
podemos hacernos cargos de los temas de la pre y la post-pandemia, y para nosotros es muy importante. Este es el principal socio comercial de Chile en la región, y este es un acuerdo que tiene un antes y un después en la relación con Brasil. Y finalmente, el punto que señalaba el diputado Radjev, que creo que es muy importante hacerse cargo también, respecto a la seguridad alimentaria. Este es un tema central, es un tema muy importante, es un tema que también el Ministerio de Agricultura lo aborda centralmente en su agenda, y quiero recalcar que en materia de seguridad alimentaria este acuerdo no dice una sola cosa y el país mantiene todas las herramientas para poder gestionar y restringir exportaciones cuando ello sea necesario para asegurar la seguridad alimentaria del país. Y la seguridad alimentaria, quiero recordar que también tiene distintos componentes. Hay temas de accesibilidad en materias de precio, temas de calidad, de inocuidad, y Chile hoy día, con la política comercial que tiene en materia de comercio exterior, según el el Economist Intelligence Unit, está en el lugar 24 en materia de fortaleza de su seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria de Chile depende no solamente del productor, también del consumidor, y también depende de la importación de productos que hoy día nosotros no producimos, y en eso la política comercial es efectivamente muy importante. Por lo tanto, yo quiero reiterar aquí la importancia de poder seguir pensando en el futuro económico de Chile. 1.4 millones de empleos dependen de las más de 8.000 empresas que exportan, y por lo tanto aquí estamos también hablando de trabajo y de lo que el país va a tener que enfrentar con posterioridad a la pandemia, y por lo tanto por eso quiero recalcar la relevancia del rol de lo que hacemos y la legitimidad de poder también seguir impulsando nuestra agenda en materia de política comercial. Gracias. Gracias, señor subsecretario. En la pregunta específica no hay posibilidad de prorrogar esto porque depende de la... Ya. Diputada Carvajal, una réplica para... Sí, la verdad es que por su intermedio, presidente, recordarle al subsecretario que no corresponde al Ejecutivo catalogar las opiniones de los diputados en esta comisión. Si usted tiene alguna presunción respecto a o por su intermedio, presidente, cosa que le recuerdo también al subsecretario, respecto a catalogar las opiniones de un diputado, creo que debiera leerse también el reglamento. Aquí existe el derecho legítimo de cada diputado y diputada para expresar opinión. Insisto, no corresponde catalogarla ni expresar prejuicios respecto a lo que usted siente. Yo he dicho y me gustaría que se hiciera cargo precisamente de la pregunta que yo hice y que tiene relación en que nos indique en qué condiciones económicas hoy día nos encontramos ambos países, sobre todo en materia financiera, ya que usted en un capítulo completo de los contenidos de este acuerdo, en el 4.3, habla efectivamente de inversiones, cooperación y facilitación de inversiones, contratación pública, inversión en instituciones financieras, micro, pequeñas, medianas empresas, etcétera, etcétera. Y de eso yo quisiera escuchar al subsecretario, presidente, y que seamos rigurosos respecto al respeto y respecto a las facultades y competencias que tiene esta Cámara de Diputados y sus diputados y diputadas. Gracias, diputada. Pido el acuerdo para prorrogar. Vamos a tener que seguir. Que quedan 4 minutos, les pido por lo menos 5 minutos para votar. Votemos entonces. Ya, diputado Sauerbaum, 2 minutitos y votamos. Por eso, me falta diputados y diputadas. Me falta el diputado Sauerbaum, yo me voy a omitir. Me había pedido la palabra a la diputada Emilia Nollado, démosle 2 minutos a cada uno y votamos. Entonces, permítame prorrogar por 5 minutos. Ya. Bueno, presidente, sabía es mi posición respecto de Mercosur. Yo soy un crítico respecto de ese acuerdo en general, justamente por algunos argumentos que se habían dado, cierto, aquí ya a través del diputado Rackbert, sobre todo en materia de grano y en materia de productos de dieta básica como cierto trigo, maíz, carne, leche. Mercosur sin duda ha sido un factor tremendamente perjudicial para la agricultura tradicional, sobre todo. Junto con eso, también con NAFTA, por ejemplo, el tema de las leguminosas fue fuertemente afectado. Ahora, lamentablemente este acuerdo es un acuerdo que está en pie hace mucho tiempo, que ya se produjo la desgravación
la desgravación de aranceles total, y estamos en esta situación en donde tenemos que reevaluar cuál es nuestra política, ¿cierto?, de autosustento, de autogeneración de alimentos, pero es una discusión que no va en relación respecto de este proyecto, más bien va en relación al nuevo Ministerio de los Alimentos que el Ministerio de Agricultura ha presentado en esta Cámara, y yo espero que esa discusión se dé en ese momento. Yo siento que este proyecto es similar a lo que pasó hace unos meses atrás con el de Argentina, en donde cierto se hacían algunos ajustes, y yo siento que es positivo que lo podamos aprobar ahora para poder dar facilidades a las empresas exportadoras, básicamente, que tienen un potencial importante, y podamos de esa manera fortalecer el trabajo que hoy día está siendo tremendamente debilitado por esta pandemia. Pero, presidente, yo solamente decir que la discusión de fondo respecto de la seguridad alimentaria en Chile la vamos a tener que tener con el Ministerio de los Alimentos que el ministro ya presentó en esta comisión. Esperemos que de ahí podamos sacar una buena política económica para el país. Gracias. Gracias. Diputada Nullado, y votamos. Apoyo completamente el análisis que hace la diputada Jenny Álvarez y la diputada Alejandra Sepúlveda y la diputada Loreto. Por lo tanto, voy a votar en contra. Muy bien, yo solamente decir de que como presidente de la comisión yo voy a votar a favor, porque creo que, respetando muy bien las razones que han expuesto, creo que precisamente lo que necesita nuestro país es reactivarse, es levantarse, es ponerse de pie después de esta pandemia, y precisamente estamos dando facilidades para que nuestros productores de vino puedan vender más vino, para que nuestros agricultores puedan exportar más. Lamento sí esta urgencia tan intempestiva que nos enteramos hoy día en la mañana. Yo creo que eso es lo que ha molestado a la gran mayoría de los miembros de la comisión, partiendo por el presidente, de que se imponga casi como una espada de Damocles hoy día en la mañana para votarse hoy día en la sesión. Creo que nos falta más diálogo político en ese sentido, porque todos tenemos la disposición de votar lo mejor para nuestro país, y para eso necesitamos, digamos, tener los antecedentes con anterioridad y no en forma tan intempestiva. De hecho, hoy día estábamos citados para votar el Ministerio de Agricultura, o sea, para empezar a tratarlo, y no lo pudimos hacer por este proyecto. Entonces, en votación, la señora secretaria tomará la votación. Los diputados que se encuentran presentes en la sala que voten con micrófono, por favor. Señora Linco. Señor Álvarez Salamanca. A favor. Señora Álvarez. Señor Barros. Voy a argumentar mi voto reciente. No, 30 segundos, no. Así que lo que pasa es que a mí me llama la atención que, habiéndose acordado en los comités y habiendo miembros en esta comisión de los comités que acordaron ellos que esto fuera en una ocasión, ellos acordaron, no nosotros. Ahora aquí entonces rasguemos vestiduras diciendo que hay que votarlo en 2 o en 3 sesiones. A mí me parece bastante insólito. Yo voto a favor. Señora Carvajal. En contra. Señor Jürgensen. Tengo. Señora Nullado. En contra. Señor Pérez. En contra. Señor Rat. ¿Aló? Sí, bueno, habiéndose entregado respuestas satisfactorias y confiando en que efectivamente se van a hacer las gestiones que ahí se indicaron, voto favorablemente. Señor Sauerbaum. Por favor. Voy a colocar mi voto presidente como corresponde. Ya capaz que me muere media hora. No se ha acabado, porque cuando estamos en votación, eso dice el reglamento, presidente, cuando estamos en votación, primero yo puedo fundamentar, y segundo, nos podemos demorar todo el tiempo del mundo porque estamos en votación. Uno no puede terminar. No, diputado. Pues, sí, ni un problema. Diputado Urrutia,
vote. No funciona. Por favor, le agradezco la votación anticipada. Yo voto a favor. Gracias. Sepúlveda, tiene la palabra. Ve que era sencillo, pero como fui aludida, yo quiero dar la explicación primero, presidente. Decir que no venía la comisión, no venía la Comisión de Agricultura. Y yo cuando vi esto en tabla, que nos sorprendió a todos la urgencia que le dio el gobierno, yo solicité la posibilidad de que viniera en una sola vez. En otras oportunidades también lo hemos hecho de esta manera, pero en esas otras oportunidades el Ejecutivo se ha allanado en poder buscar la fórmula, ¿no es cierto?, de tener más tiempo para el análisis. Y yo lo quiero plantear muy, como dirían los lolos, muy en buena onda al subsecretario. Yo tengo, en términos de los tratados internacionales, lo que tiene que ver con América Latina, una mirada absolutamente distinta, y yo creo que también con el perfeccionamiento que podemos hacer al Mercosur. Entonces, cuando yo pedí que viniera a esta comisión, tenía que ver con la posibilidad incluso de verlo, y también debo decir, la posibilidad de conversar con usted para ver si podíamos tener más tiempo de análisis. Es distinto, era una cosa distinta, era la posibilidad de escucharnos y de entender qué es lo que podía. Pero frente a lo que ha ocurrido hoy día, de cerrarse el gobierno, a la posibilidad de tener una sola sesión el día martes. Yo tengo gente, y usted sabe que es así. Diputada, disculpe, voy a pedir prórroga por uno. Es que no es necesario, que presidente. se puede cortar la transmisión. No importa que se corte, pero es la votación. Y decir que a nosotros nos hubiese gustado tener más capacidad de análisis de lo que está ocurriendo, porque la seguridad, lo que tiene que ver con seguridad alimentaria, lo que tiene que ver con lo que va a pasar en la pequeña agricultura, y mira, a lo mejor los que somos de la zona central, no tenemos tanta complicación, y la gente de la zona sur sabe que esto es súper complejo para ellos. Hemos perdido 1 millón de cabezas de ganado, justamente en el tiempo donde tenemos, ¿no es cierto?, esto con Argentina, o sea, con Brasil. Yo creo que es un error del gobierno el momento y la forma como hoy día lo está haciendo. Yo voy a votar en contra, presidente, y también voy a argumentar en la sala. Muy bien. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? ¿Diputado Alinco votó? Señor Sabaj. A favor. Señor Sabaj. A favor. ¿Cómo vota, señor Sabaj? A favor. No se escucha. A favor. Y el señor Alinco se retiró, no se encuentra. Al baño. Tiene que presidir Cortes. ¿Pero podemos pedir su voto? Resultado de la votación: 6 votos a favor, 5 en contra, 1 abstención. Aprobado. Aprobado. 6-5. 6-5, que no está. Es uno de los diputados presentes. Perdón, señor presidente, está rechazado porque no hay quórum de aprobación. Está 6-5. Rechazado. ¿Quién informa de la sala? Diputado informante. Pero no hay un orden. Diputado, ¿a quién le correspondía ahora, secretaria? No hay, señor. ¿Cómo que no? Ya. ¿Quiere informar usted, diputada Sepúlveda? Cuando yo no estoy de acuerdo con algo, te hace... Ya. Ya. Diputado. Ya. Yo voy a informar entonces. Yo como presidente de la comisión voy a informar. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.